Muy buenos días, bienvenidos a Aprendo en Casa en la Institución Educativa María Inmaculada. El día de hoy vamos a trabajar la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Vamos a iniciar con el estudio de las medidas de tendencia central. En esta ocasión vamos a hablar de la media aritmética y moda para datos no agrupados y en la siguiente sesión ya vamos a trabajar con los datos agrupados. Sin más, empezamos. ¿Qué son las medidas de tendencia central, profesor? Miren, su mismo nombre lo dice, son medidas, o sea, son valores que buscan el centro de los datos. Cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que buscar datos que nos hagan ver el centro de todos los datos, datos representativos. Esas son las medidas de tendencia central. La primera medida de tendencia central que vamos a estudiar el día de hoy es la media, también conocido en el mundo de la farándula como media aritmética. Miren, la media se calcula con una X con una barrita en la parte superior. Esto significa media o media aritmética. Y nos dice que la media es el promedio de todos los datos. Y de esta manera, entonces la media aritmética se calcula sumando el primer dato más el segundo dato más el tercer dato, sumando todos los datos y dividiendo entre el total de datos, es decir, entre el tamaño de la muestra. Profesor, un ejemplo, mira. ¿Qué tal si es que nosotros tenemos este problema de acá? Nos dicen, ejemplo, los pesos de 6 amigos son 84, 76, 67, 75, 59 y 65. Calcular el peso promedio. Para que nosotros podamos calcular la media aritmética, primero debemos de sumar todos los datos. Entonces, sumaríamos en este caso 84 más 76 más 67 más 75, más 59 y más 65. Entonces, como tú notarás, son 6 datos. Entonces, para hallar la media aritmética, simplemente lo divides entre 6. Muy bien, esto ya lo puedes hacer con calculadora y tenemos... La suma es 426. Entonces, acá la suma de todos los datos es 426. Y como son 6 datos, lo estamos dividiendo entre 6. Entonces, si tú divides esto, sale 71. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que el promedio de estos 6 datos es 71. O sea, que estos amigos pesan 71 kilogramos en promedio. Eso es la media aritmética. Ahora, vamos a ver cómo es la media aritmética para datos agrupados. Miren, en este caso, si los datos están agrupados en tablas, para hallar la media aritmética lo que se hace es utilizar esta fórmula. La media aritmética dice que es la sumatoria de todos los XI por FI entre el tamaño de la muestra. No olvidemos que el tamaño de la muestra es el total de datos. Y el total de datos se puede calcular sumando todas las frecuencias absolutas, todas las FI. En este caso, si tú sumas todas las FI, sale 25. O sea que el tamaño de la muestra es 25. Pero si queremos calcular el promedio, para calcular el promedio necesitamos las XI. Profesor, ¿y cómo se calculan las FI? No olvidemos que la FI se calcula sumando los dos límites entre 2. Entonces acá aunque sea te lo voy a poner, ya XI es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Profesor, no entiendo bien cómo se calcula la XI. La XI se calcula sumando este elemento del intervalo más este elemento del intervalo entre 2. 140 más 150, 290. Entre 2, 145. Entonces acá vamos a poner 145. Ahora, por acá, la marca de clase, la XI es la marca de clase. La marca de clase se va a calcular sumando 150 más 160 entre 2. Sumando sale 310 entre 2 sale 155. Por lo cual acá la XI o marca de clase vale 155. De la misma manera, sumando estos dos sale 330. Entre 2 sale 165. Entonces la XI o marca de clase vale 165. Y de la misma manera, acá suma 170 más 180 entre 2 y sale 175. Ya está. Entonces, ahora ya tenemos la XI. Ahora, si queremos calcular la marca de clase, la media aritmética, recuerda que debemos de multiplicar la XI por FI. Entonces, profesor, ¿cómo es que vamos a hacer? Fíjate acá.
Ya tenemos nosotros la XI y ya tenemos la FI. Solamente hay que multiplicar. Mira, en el primer caso multiplicas XI por FI. Sería 145 por 4. 145 por 4 sale 580. Entonces ya tenemos la primera XI por FI. De la misma manera, acá hay que multiplicar 155 por 6. Si nosotros multiplicamos 155 por 6 XI por FI sale 930. De la misma manera, acá tenemos que multiplicar XI por FI, o sea, 165 por 10. Y si nosotros multiplicamos 165 por 10 sale 1650. De la misma forma, acá tendrías que multiplicar XI por FI, es decir, debes de multiplicar 175 por 5. Multiplicando 175 por 5 tenemos 875. Entonces ya tenemos todos los XI por FI. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es sumar. Si nosotros sumamos 580 más 930 más 1650 más 875, tienes la sumatoria de todos los XI por FI. Esa suma sale 4035. Entonces ya lo tenemos acá, 4035. Entonces para calcular la media aritmética tenemos que sumar todos los XI por FI. Ya lo tenemos, sale 4035. Pero esto tenemos que dividirlo entre el total de datos. El total de datos ya habíamos visto que es 25, entonces solamente dividimos 4035 entre 25. Si nosotros llevamos esto a una calculadora, que está 4035, lo dividimos entre 25, nos sale 161,4. ¿Qué quiere decir eso? Que acá todas estas personas en promedio pesan, tienen estatura de 161,4. No olvidemos, tienes que hallar todas las XI, lo multiplicas por FI, XI por FI, XI por FI, XI por FI, XI por FI, sumas todo eso y lo divides entre el total de datos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la mediana. ¿Qué es la mediana? Acá nos dice, para datos no agrupados, la mediana es aquel dato que ocupa la posición central. Y la mediana está en el lugar central, Cuando los datos están ordenados, muy importante, si los datos están ordenados, en ese caso, la mediana es el que ocupa el lugar central. Si la cantidad de datos es par, la mediana es el promedio de los datos centrales. Profesor, ¿cómo así? Mira, supongamos que yo tengo los siguientes datos ya ordenados. Mira, 3, 4, 5, otros 5, 6, 7. Mira, en este caso nota, vamos a poner acá a otros 7 más. Mira, en este caso nota que la mediana viene a ser el valor que está exactamente al centro. Si tú lo notas bien, este 5 está exactamente al centro, porque hay 3 a este lado y hay 3 a este lado. Por lo cual, este valor viene a ser la mediana. Profesor, pero nos habla de que si hay una cantidad par de datos. Correcto, a ver, mira, supongamos que tengo los siguientes datos. Son notas. Una nota es 10, otra nota es 10, otra nota es 10, otra nota será 11, otra nota supongamos que sea 13, supongamos que otra nota es 15, otra nota es 16, otra nota supongamos que es 18 y otra nota supongamos que es 20. Acá tenemos varias notas. Miren, en este caso hay una cantidad par de notas. Cuando hay una cantidad par de notas no hay un solo valor central, sino que hay dos valores centrales. Ellos dos son valores centrales. Hay 3 a este lado y hay 3 a este lado. Cuando hay dos valores centrales, la mediana dice que es la semisuma de los dos valores centrales. O sea que la mediana en este caso sería 13 más 15 entre 2. Ya está. Muy bien, 13 más 15, 28 entre 2, 14. Entonces la mediana es 14. Pero hay que entender lo que significa esto. La mediana es el valor que divide en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? En la primera parte podemos interpretar de esta manera. Acá podemos decir que el 50% de los datos son 5 o menos y el otro 50% de los datos son 5 o más.
Y en este caso hay que entender que la mediana, como es 14, significa que la mitad de los datos son 14 o menos y la otra mitad de los datos son 14 o más. Para finalizar, vamos a estudiar a la moda. Profesor, ¿qué es la moda? La moda es el valor que más veces se repite. Acá nos dice, es el valor que aparece con más frecuencia. Si son dos los valores que se repiten con la misma frecuencia, el conjunto tiene dos modas y se denomina bimodal. Otros conjuntos no tienen modas. Mira por ejemplo acá, ¿quién se repite más? Ajá, acá se repite más el 5, pero se repite igual cantidad de veces con el 7. Entonces acá hay dos modas, 5 y 7. Acá por ejemplo, ¿quién se repite más? Acá solamente se repite el 10. En este caso significa que la moda es el 10. Profesor, otro ejemplo. Mira, acá nosotros tenemos un ejercicio ya para poder ejercitarnos. Mira, nos dice, los siguientes datos son los saberes quincenales de 20 obreros de una empresa en dólares. Calcular la mediana y la moda de dichos datos. Miren, ¿qué habíamos dicho que necesitamos para hallar la mediana primero? No olvidemos, para hallar la mediana primero tenemos que ordenar, porque los datos tienen que estar ordenados. Tú puedes ordenar ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, no importa. La cuestión es que lo ordenes. A ver, vamos a ordenarlo por acá más bien, porque por acá me estoy dando cuenta que tengo más espacio. A ver, para ordenar, voy a ordenar de menor a mayor. ¿Quién es el menor de todos los datos? A ver, pensemos, el menor de todos los datos. Ajá, el menor de todos los datos es 100. Entonces acá ordenando, voy a poner acá, ¿dónde está? Vamos a poner ordenando. Entonces el primero de los datos es 100. Muy bien, después de ese 100, ¿quién es el siguiente menor de todos los datos? Estoy ordenando de menor a mayor. Si tú lo notas, a ver, el siguiente vendría a ser, ajá, este es 130 y están luego estos dos 140. Entonces acá sigo ordenando, acá pongo 130 y luego vienen dos 140. Y obviamente así hay que seguir hasta que lleguemos a lo siguiente. Hasta tener lo siguiente ordenado. Mira, ve, ya lo tenemos todo ordenado ahora sí. Ahora, entonces, ¿cómo hallo la mediana? No olvides que la mediana es el que está en la posición central. Si hay 20 datos, entonces obviamente en la posición central va a estar el que está en la posición 10. Mira, ve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está, pero no solamente es eso. Recuerda que cuando hay dos valores centrales, cuando hay una cantidad par de datos hay dos valores centrales. Nota que a este costado vas a encontrar 9 valores y a este costado también vas a encontrar 9 valores. Y recuerda que si hay dos valores centrales, la mediana es la semisuma de los dos. O sea, sería la mediana es 180 más 180 entre 2. Si tú sumas 180 más 180, 360. Entre 2 viene a ser 180. La mediana es 180. ¿Qué quiere decir? La mitad de los datos son 180 o menos. La mitad de los datos son 180 o más. Ahora, la moda, recuerda que es el valor que más veces se repite. A ver, ¿puedes ubicar quién es el valor que más veces se repite? A ver, ya que está ordenado es fácil, ¿no? 100, 130, 140, 140, 150, 160, 160, 170, 180, 180, 190, 190, 190. ¡Ajá! El 190 se repite 3 veces y no hay otro que se repita más veces que él. Entonces, esto es la moda. No olviden que la moda es el dato que más veces se repite. La moda sería 190. Muy bien, jovencitos, eso ha sido todo por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a ver cómo se llama la mediana y la moda, pero ahora en tablas. Por el día de hoy nos despedimos. No olvides darle like al vídeo y suscribirte. Nos vemos. Chao, cuídense.